título de este mensaje es Siervo de todos. Y ser los primeros creo que está en la esencia del ser humano. Algunos dicen por ahí que ser segundos ya es perdedor. No sé si recuerdan la escena, no en este campeonato mundial de fútbol, sino en el antepasado, cuando les entregaron las medallas de segundo a los jugadores, y ellos las tiraron, las desecharon, rápidamente se las quitaron, porque solo tenían un propósito, ser primeros. Es lo único que los satisfacía, lo único que llenaba sus almas hambrientas era ser primeros. Pero este deseo de grandeza en estos tiempos se mide por la cantidad de personas que están debajo del liderazgo. Se admira a aquellos que tienen muchos seguidores. Y la cantidad de personas es la que define la grandeza en estos tiempos. ¿Cuántos te siguen? Eres grande. ¿Nadie te sigue? No eres grande. Y por eso es que necesitamos entender que en el reino de Dios hay otro tipo de medida de grandeza. Por eso necesitamos ser rescatados de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, para poder buscar la grandeza sirviendo a otros y no siendo servidos. Y ese es mi mensaje en esta mañana. Cristo nos rescata de la ambición egoísta para que vivamos para Él sirviendo a otros. Cristo nos rescata de la ambición egoísta para que podamos vivir para Él sirviendo a otros. Y vamos a dividir ese texto en 3 partes. Vamos a entender de los versículos 32 al 34 que el Señor nos rescata de nuestra ambición egoísta, enfrentando la muerte sin temor. Pero también nos rescata sometiéndose al Padre sin ambición, versículos 35 al 40. Y finalmente, el Señor nos rescata de nuestra ambición egoísta, sirviendo a todos, sin excepción. Entonces, en primer lugar, el Señor nos rescata del egoísmo, del deseo de ser primeros, enfrentando la muerte sin temor. Nos dice el texto allí en el capítulo 10, versículo 32, que iban a Jerusalén y si hemos estado atentos a la serie de Marcos, entendemos que Jerusalén solo tiene un destino, la muerte y la cruz. El Señor está camino a Jerusalén, está camino a la cruz. Quizás nos dice el texto que tenían miedo quienes lo rodeaban, quizás en su rostro reflejaba el deseo de ir adelante, de anhelar la cruz. Iba delante de ellos el Señor. Ellos estaban perplejos siguiéndolo, porque parecía que Él estaba deseoso. Iba delante de ellos, no con temor de enfrentar los sufrimientos en Jerusalén. Ahora, Él ya ha advertido a los discípulos en 2 ocasiones que Él tendrá que ir. Es la primera vez que se nombra Jerusalén aquí, pero Él ya les ha anunciado que el Hijo del Hombre, es decir, aquel del cual es mencionado por el profeta Daniel, el Hijo del Hombre, aquel que recibirá el trono para siempre, un dominio eterno, donde dice Daniel 7 en su visión, el Hijo del Hombre. Pero antes de recibir el dominio eterno y la gloria, Él tiene que enfrentar la cruz, porque no hay gloria sin cruz. Y por eso ahora Él da detalles a sus discípulos. Él toma aparte a los discípulos porque Él está capacitando a los discípulos, Él está
formando a los discípulos para que entiendan lo que es el reino cuando Él ya no esté. Ellos van a ser encargados de que el reino de Dios, que la proclamación del Evangelio sea predicado. Ellos necesitan comprender cómo el reino de Dios es diferente a este mundo. Por eso toma a los 12 apartes y les da unas verdades específicas, les da detalles de lo que Él va a enfrentar allí en Jerusalén. En primer lugar, Él será, dice el versículo 33, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, es decir, aquellos que eran los religiosos de su tiempo. Ellos el Señor sería entregado a ellos y ellos lo juzgarían y lo condenarían a muerte, pero como ellos no podían dar muerte, entonces lo entregarían a los gentiles. Los gentiles significa que sería entregado a los romanos, que eran expertos en el escarnio, eran expertos, flageladores de aquellos que iban a la cruz. Y estos romanos, el Señor está prediciendo lo que va a pasar. Está anticipándose a sus sufrimientos. Y nos da varias características de lo que Él va a padecer en Jerusalén. Nos dice el versículo 34 que se burlarán de Él, del Hijo del Hombre. Lo escupirán, lo azotarán con látigo. Lo dejarán casi moribundo antes de crucificarlo, después de burlarse de Él, después de escupirlo. Y luego lo matarán, lo traspasarán. Por eso es que todos están temerosos. Él va adelante en busca de esa aflicción. Sin embargo, hay esperanza, porque al tercer día resucitará. El Señor está dándole estas noticias a los apóstoles, a los discípulos, a los cercanos a Él, para que vieran los detalles del Evangelio, los detalles de la obra redentora que los liberaría de su ambición, de su orgullo y de sí mismos. El Señor Jesucristo enfrentó la muerte sin temor para liberarnos a nosotros. Veíamos en Isaías capítulo 53, del 10 al 12, que Él lo hizo voluntariamente, no tenía que hacerlo, pero Él se entregó por nosotros para liberarnos a nosotros. Él estaba en su trono, o más bien estaba con el Padre para siempre. No tenía que hacerlo, pero Él vino a servirnos a nosotros. Necesitamos meditar en la necesidad del Evangelio. No podemos solos enfrentar nuestros propios corazones. No podemos nosotros, como cantábamos, no podemos amar sin el Evangelio. Podemos crear quizás un comportamiento artificial, mecánico, pero no podremos nosotros amar sin el Evangelio. Si no entendemos la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros, no vamos a poder ser santificados. Podemos llegar a ser santurrones, sí, pero santificados no. Sin el Evangelio, sin la obra de Cristo. Necesitamos identificarnos, entender los detalles de la aflicción de Cristo para poder vernos animados cuando estamos desfalleciendo, cuando nos sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Tenemos que recordar que Él va delante de nosotros, porque quizás habrá dolor al despojarnos de la ambición.
No es sencillo despojarnos de la ambición egoísta porque, como dicen por ahí, es mejor ser servido primero yo. Y nos enojamos aún en las filas si alguien se nos cuela por delante. Hay altercados. Reclamamos nuestro lugar. Reclamamos nuestra preeminencia. No nos gusta a nadie adelante si llegué. Pero para poder luchar contra eso, necesitamos el Evangelio. Necesitamos descansar en la obra gloriosa del Hijo de Dios. Sus aflicciones son nuestro remedio. No nuestro esfuerzo. No nuestra fuerza de voluntad. Es Él. Pero no solamente el Señor enfrentó la muerte sin temor, con valentía, con gozo, con el deseo de la gloria, de la salvación nuestra, de la liberación y el rescate, sino que también Él se sometió al Padre sin ambición. Ahora, lo más natural es que al ver la descripción tan detallada del Señor, de lo que le iba a suceder en Jerusalén, sería condenado a muerte, sería escupido, sería burlado, sería muerto y azotado. Lo más natural sería que ellos estuvieran tristes. Pero ocurre algo aquí impensable. Jacobo y Juan parece que eran del círculo cercano, hijos de Zebedeo, y parece ser que había cierta, no solo familiaridad, sino un cierto parentesco allí. Su mamá, que se llamaba Salomé, nos dice Mateo capítulo 20, que fue la que tenía la voz allí pidiendo lo que ellos van a pedir. Ellos se acercan a Jesús y quieren hacer una petición. Dice: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¡Wow! Esa es una gran petición. Queremos que nos des un cheque en blanco para cobrarlo por ventanilla. Ellos, al recibir la noticia del Señor, también es un acto de fe. Gloria a Dios, porque ellos entendían que todo no terminaba en la cruz, sino que había un reino. ¿Cómo lo sabemos? Por su petición. El Señor les dice a ustedes que quieren que haga por ustedes. Y ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a tu izquierda. Ellos querían los lugares de honor. Es una petición, algo política, porque ellos estaban pidiendo poder. Querían ser una especie de los vicemesías, si hubiera un título así, ¿no? Entonces está el Mesías, ellos se adelantan. Bueno, esto hay que repartirlo rápido, no sea que se nos adelante nadie. Hay que repartir los cargos. Es una coalición familiar, una coalición ambiciosa. O sea, uno a la derecha y otro a la izquierda. No querían cualquier silla, querían la preeminencia, la popularidad. Es como, alguien decía que es como lo que todos quizás hemos jugado alguna vez, cuando ponen sillas y ponen música. El juego de las sillas y la música, que van quitando sillas y luego van dando vueltas. Y todos están pendientes de las sillas hasta que queda una. Y es el vencedor. Eso era lo que estaban jugando los discípulos. Querían las mejores sillas.
Sin embargo, el Señor aclara a ellos y les dice, porque ellos no tenían como esa sensibilidad espiritual, y el Señor les dice, ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben qué están pidiendo. Porque si están pidiendo gloria, entonces están pidiendo sufrimiento. Si están pidiendo popularidad, están pidiendo lugares de poder en el reino de Dios, lugares prominentes, lugares de grandeza, ustedes no saben lo que están pidiendo porque están pidiendo dolor. El Señor aterriza esos sentimientos de ambición de ellos. Y les aclara preguntándoles, ¿pueden beber de la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? La copa se refiere, generalmente es usada como significan un juicio, una amenaza de muerte, pero con esperanza de liberación final. Cuando habla del bautismo, no está hablando del bautismo de Juan el Bautista, sino que está refiriéndose a las aguas del juicio, como fueron sepultados por el juicio de Dios los egipcios en el Mar Rojo. Como fue Noé, mucho más atrás, el juicio de Dios vino en tiempos de Noé con aguas. El Señor les está diciendo, ¿ustedes pueden soportar ese dolor? ¿Ustedes anhelan eso? Y ellos dicen, podemos. Muy rápidamente contestan, podemos. Hermanos, tengamos cuidado con lo que podemos pedir a Dios, porque ellos realmente sí pudieron hacerlo. En Hechos capítulo 12, versículo 2, Jacobo fue martirizado por Herodes. Uno de los que pidió lugar fue el primero en ser martirizado, atravesado a espada por el Evangelio. El segundo, Juan, padeció el exilio en su ancianidad en Patmos. Dice Apocalipsis capítulo 1:9 que fue muy sufrido y allí recibió la revelación de Dios de Apocalipsis por su martirio y persecución. Ellos sí pudieron, y por eso el Señor les dice, la copa que yo bebo, ¿la beberán? Claro que sí. Serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino para aquellos a quienes ha sido preparado. El Señor se somete al Padre porque es el Padre el que decide dónde se sentarán sus escogidos, en los lugares de honor. Hermanos, no nos preocupe qué silla vamos a ocupar. ¿Cuál es la silla de honor que necesitamos? No nos preocupemos por eso. ¿Dónde vamos a figurar en el reino? Más bien, miremos a la cruz. Miremos a Cristo para que nuestras vidas sean transformadas al ver la magnitud de la sumisión de nuestro Redentor. Se sometió a la muerte, se sometió al escarnio, al Padre, por nosotros. No solamente someterse, también, no solamente entregar la ambición duele, sino también someterse duele. Cuando recibimos instrucciones, ¿no nos gusta recibir instrucciones? Mira, esto se hace así.
Y nosotros, no, yo lo aprendí así. No queremos recibir instrucciones. No queremos que se nos diga lo que tenemos que hacer, dónde lo tenemos que hacer y a qué hora lo tenemos que hacer. Queremos nosotros tener la vocería, el liderazgo, el primer lugar. Queremos escoger y exigir lo que es mejor para nosotros, nuestro destino. Queremos escoger las bendiciones mejores para nosotros. No queremos someternos a la voluntad del Padre porque quizás no es tan agradable como nosotros quisiéramos. Someterse es característico realmente de aquellos que sirven, de los esclavos que sirven. Para servir necesitamos ser invisibles, quizás. Nadie nos nombrará, nadie nos colocará nuestros nombres en letras de molde. Nadie se pondrá una camiseta con nuestros nombres. Pero si nos sometemos al Dios vivo, si confiamos en Él como Cristo, que ni siquiera Él determinaba cuál será el lugar de las sillas de honor. Conformémonos con tener una silla, al menos. La silla de la gracia. La silla de la salvación. Conformémonos con el contentamiento de estar con Él para siempre. Porque Él se entregó, se sometió al Padre para librarnos de la ambición, del orgullo. Pero no solamente el Señor Jesucristo para librarnos, para rescatarnos de nuestra ambición, enfrentó la muerte sin temor, se sometió al Padre sin ambición alguna, sino que también sirvió a todos, sin excepción. A partir del versículo 41, todos se indignaron, dice la Escritura, todos se pusieron incómodos, pero pareciera que están indignados porque querían los primeros lugares ellos y que estaban ofendiendo al Señor. Pero no es así. Todos estaban indignados porque se les adelantaron. Todos querían el lugar. Todos querían repartirse los cargos. Están indignados. Quieren los lugares, todos ellos. Por eso es que los llama a todos. No solo a Juan y a Jacobo, sino a todos los llama así. Y les explica que el reino de Dios no es como funciona con los gentiles, con los romanos, que se enseñorean, los grandes ejercen autoridad sobre aquellos que están bajo su dominio. Ellos quieren a las personas y han pasado 2000 años y todavía los regímenes autoritarios quieren someter a los súbditos, quieren ser aplaudidos para seguir aumentando su ambición de grandeza. Jamás dirán suficiente aquellos gobernantes de este mundo. Conquistarán con palabras y discursos muy prácticos para conquistar a las masas, pero cuando estén allí serán implacables. Querrán aferrarse al poder, querrán quedarse ahí y abusarán de aquellos a quienes sirven. O más bien no les sirven, sino que son servidos por ellos. Pero ser grande en el reino de los cielos, dice el Señor, versículo
43, pero entre ustedes no será así. En el reino no será así. En la iglesia no será así. No será a dedo. En el reino de Dios, más bien cualquiera de ustedes que debe ser el primero será siervo de todos, será servidor de todos. No será así. Lamentablemente, la historia de la iglesia nos muestra que la ambición por ocupar los primeros lugares ha estado allí latente, aún en términos eclesiásticos. Los reyes, había reyes que pagaban por el cargo de ser siervos de Dios. Pagaban para que fueran nombrados dentro de la iglesia, porque no les era suficientemente el poder político, el poder monetario. Querían algo más. Pagaban por obtener puestos eclesiásticos. Pero no será así, dice el Señor, no será así entre ustedes, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué es posible despojarnos del egoísmo y la ambición? Porque Cristo pagó el precio para que fuéramos liberados de nosotros mismos. Jesús mismo es el siervo sufriente. Como lo leíamos y lo recordábamos, Él fue tratado como un criminal. Fue tratado como un esclavo para darnos redención. Vino a servirnos en la cruz. Él no necesitaba hacerlo, pero vino siendo el Hijo del Hombre, aquel que está destinado en ese momento para la gloria eterna. Se despojó a sí mismo, dice el apóstol Pablo en Filipenses, su gloria, no su deidad, sino de su gloria para servirnos y poder ir a la muerte, y muerte de cruz. Por eso es que podemos triunfar sobre nuestro egoísmo. Por eso es que podemos dejar a un lado nuestros intereses y servir a los demás. Por eso es que podemos sacrificar también nuestros propios deseos, nuestra propia reputación. Podemos dejar a un lado todo aquello que para nosotros constituye el tesoro de nuestras almas. Podemos arriesgar nuestras vidas para servir a otros. Podemos incomodarnos para servir a aquellos que nos rodean, para mostrar la gloria de Jesucristo, porque Él nos liberó de la pasión por nosotros mismos. Lo que hizo el Señor fue un rescate, y ese término rescate era el usado para pagar por los esclavos y darles su libertad. Muchos se equivocan pensando que el Señor pagó un rescate a Satanás, el padre de mentira. No. Satanás es un ángel caído, porque el precio fue pagado al Padre, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. Fuimos rescatados de la ira de Dios. Hermanos, servir de forma sacrificial es posible. Y hay un ánimo. No lo hagamos con tristeza. No sirvamos a otros con tristeza. Recuerdo con mi esposa, nos invitaron alguna vez, y vimos un mesero. Yo no recuerdo qué comí, sí recuerdo, pero recuerdo a ese mesero tan alegre, tan especial.
servía con tanto amor, con tanta gracia. Él disfrutaba su trabajo sirviendo con gozo. No lo veía como una carga. Hermanos, el gozo de la salvación nos debe animar a servir con todo el ánimo a quienes podamos servir. Todos tenemos posibilidades de servir donde quiera que estemos. Servimos siendo jefes y servimos siendo empleados que nadie conoce. Servimos también siendo estudiantes o siendo profesores. Servimos siendo amas de casa o también siendo padres de casa. Suena como extraño, pero también tenemos que servir a otros. Servimos en nuestros entornos, servimos a quienes tenemos más cerca. Servimos con gozo porque Cristo nos ha liberado de la pasión por el egoísmo de nuestras almas. Las aflicciones de Cristo no se quedaron en la cruz. Las aflicciones del Rey finalmente terminaron, porque Él fue revestido de gloria, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, un día las aflicciones por el Evangelio serán sepultadas para siempre. Romanos 8:18, el apóstol Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse la gloria de los siervos de Cristo. La gloria y el resplandor de su verdad. Acompañaremos a Cristo un día para siempre con Él. Conquistaremos para siempre. Porque Él ya conquistó la muerte y nosotros estaremos para siempre con Él en luz, en majestad. Mientras tanto, tendremos que batallar con nuestro deseo de grandeza terrenal. Y triunfaremos. Porque Cristo pagó el rescate por nosotros. Para que puedas revestirte de humildad. Cristo pagó el precio para que puedas servir a otros con humildad, sin ambición, porque hemos obtenido la libertad para servir a otros, para vivir para Él, sirviendo a otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es suficiente y clara para darnos aliento, fortaleza y vigor espiritual. Ayúdanos, Señor, a crecer en humildad. Perdónanos, Señor, si todavía queremos los primeros lugares. Queremos la grandeza. Pero tú nos ofreces primero la cruz. Padre, que en nuestras luchas por el egoísmo podamos aferrarnos y mirar la gloria que vendrá y la gloria manifestada en la cruz para dar salvación a todos nosotros. Te doy gracias, Señor, porque es un honor poder servirte, Señor, a ti. Es un honor desgastar nuestras vidas para la honra de tu señorío santo. A ti sea el honor, la gloria, la alabanza por siempre y para siempre. Amén.